¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa al que venimos cada semana a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar y a hacerlo siempre de la mano de los mejores. Por eso hoy me acompaña Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Pues muy bien. Programa chulo el que tenemos hoy, además con alguien que hacía tiempo que no venía y yo tenía muchas ganas de que estuviera con nosotros. Pero déjame que salude antes a Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manolo? ¿Qué tal, señor? Muy buenas. A la trinchera y ahora aquí. No paras, macho. Pues como tú. Y el trabajando fines de de semana. con el Juan de, o sea, no paras. Aquí todo para que se lo lleve Hacienda al final. No, porque gracias a Tu Dinero Nunca Duerme sabemos hacerle trabajar, al menos un poquito, o mientras lo tenemos en nuestras manos, que trabaje para nosotros. Eso está claro. Y desde Value School, el mosquetero que nunca falta, Andrei Trucmel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Fernando. Muy bien. En buena compañía, así es como se disfruta un domingo. ¿Sabes que hoy, esta semana he estado con el que se sentaba antes ahí? Con el gran Luigi. Sí, algo me comentó. Luis Alberto Iglesias. Por el Día de la Educación Financiera, muy importante. Bueno, estamos terminando la semana de la educación financiera. Mira que aquí no somos mucho del día de, la semana de, pero cuando ya se trata de educación financiera, pues habrá que sacar pecho de que nosotros estuvimos ahí desde el principio, desde hace ya unos años, abriendo brecha. Gracias, entre otros, a expertos, a especialistas dentro del sector que nos ayudan a entender cómo funciona tan bien como nuestro invitado de hoy. Él es Francisco Burgos, viene desde Cobas, donde es responsable de relaciones con inversores institucionales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí. Un placer. Hacía tiempo que no venías, Hacía tiempo que no venía. Sí, pues sí. Nada, oye, habrá que intentar sacarte un poquito. Lo que queráis. Intentaremos sacarte de la lengua algunas cositas dentro de los fondos, porque creo que no os podéis quejar. No podemos quejarnos. De momento va la cosa fantásticamente bien y eso también habrá que comentarlo. Pero antes de arrancar con el programa, déjenme que les dé algunas recomendaciones. La primera de las recomendaciones es que si ustedes quieren invertir en el negocio inmobiliario, recuerden que tienen dos alternativas. Bueno, tres. La primera, la clásica, la que todos tenemos en la cabeza. Pues me compro un piso y lo pongo en alquiler. Pues te tienes que hipotecar en la mayoría de las ocasiones, luego tienes que buscar un inquilino que no te impague, pagar tasas, impuestos, derramas, comunidad, seguros, no seguros, consumos, todo esto. Y luego la rentabilidad, que al final, si haces la cuenta, un 6%. Bueno, pues con plataformas de crowdlending inmobiliario, como el caso de Cibislend, ustedes pueden invertir desde 250 euros para financiar un proyecto inmobiliario, hacerlo a 10, 12, 24 meses máximo con unas rentabilidades de entre el 10 y el 12% anual. Y ya les digo que siempre detrás garantía hipotecaria de primer rango. ¿Que no se lo creen? Entren en www.cibislend con v y terminado en d.com y ahí obtienen toda la información. Luego, también tenemos que recordarles a todos ustedes que si quieren maridar un buen aperitivo o una buena comida, qué mejor que hacerlo con el mejor vino que tenemos en el mercado. De la mejor bodega, desde luego, la de Marqués de Riscal, que fue elegida mejor viñedo del mundo en el certamen internacional World Best Vineyard 2024, que este premio reconoce el compromiso de la bodega con la cultura del vino y su impulso tras ser una de las pioneras en abrir sus puertas al público, donde podemos acercarnos, ver la visita y conocer de qué manera tan artesanal y tan maravillosa realiza Marqués de Riscal sus vinos. Aquí tenemos un Marqués de Riscal Verdejo, 100% orgánico, rueda denominación de origen, año 2024. Es un vino extraordinario que va perfecto. Es verdad que solemos decir no, para el aperitivo, para pescados, el vino blanco, pero la verdad que este va con todo. Domingo, aparte, siendo una bodega como la de Marqués de Riscal, es una recomendación extraordinaria. Sí, además es un vino que incluso a aquellas personas que a veces se resisten, no, a mí ponme un poquito, este vino les suele gustar. Así que a mí me gusta mucho, es verdad, para, decías, aperitivos, pescados, es fantástico, sí, también marida muy bien con otras comidas, pero ese momento aperitivo y ese incluso, pues ya te digo, la persona que dice, no, ponme un poquito y luego siempre te dice, no, bueno, ya ponme un poco más. Típico arrocito en paella, sí. Bueno, oye, pues un Marqués de Riscal Verdejo siempre viene bien. Marqués de Riscal Verdejo, 100% orgánico, es uno de los máximos exponentes de los vinos blancos de la denominación de origen rueda, elaborado con uva verdejo autóctona
de esta región. Este vino presenta aromas de hinojo, flores blancas, notas anisadas y hierba fresca. Un auténtico manjar. Recomendación de esta casa, de este programa, Tu dinero nunca duerme, Marqués de Riscal Verdejo. Y nos queda una última recomendación, que corran todos aquellos que quieran tener o manejar algunas de las herramientas que manejan los grandes inversores, como Cobas. Porque vamos a tener un bootcamp de 3 días con unos profesores extraordinarios y que nos van a enseñar tips importantes para componer una buena cartera de inversión. Sí, lo que has dicho, como bootcamp. Es un bootcamp, es un seminario de 3 días. Que sois muy modernos los que estáis haciendo ahora estas cosas. Déjame, 20, 21 y 22 de octubre. Eso es. Bootcamp, seminario de 3 días, curso condensado, como ustedes lo quieran. 20, 21 y 22 de octubre. Instructores: Alberto Millán, especialista en valoración. Domingo Soriano, pone aquí experto en value investing. Experto en todo. En economía, en value investing, en inversiones, extraordinario. Y gestor de carteras, Antonio Hidalgo. Pueden reservar la plaza si entran en locosdewallstreet.com/bootcamp bolsa, bootcamp-bolsa y otra barra. Locos de Wall Street, bootcamp-bolsa barra. Esto es, si buscan Locos de Wall Street Bootcamp, les sale. Y ahí pueden reservar la plaza ahora mismo, son plazas limitadas y tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de octubre. Rápidamente, ¿por qué hay que apuntarse al Bootcamp? Pues porque vamos a dar las claves para esa primera selección de acciones. No tanto, no vamos a decir a la gente, no, pues ya mete toda tu cartera aquí o no, sino un poco esas pistas que muchas veces la gente dice, ¿por dónde empiezo? Pues vamos a dar las claves para por dónde empezar y queremos además que sea muy entretenido y queremos que sea ese tipo de formación que muchas veces dicen, es que los que saben mucho, la gente o los que ya están metidos en el sector parece que eso lo dan por hecho y sin embargo a los recién llegados es lo que más les cuesta. Por esa primera clase de dónde empezar a echar un vistazo, vamos a intentar dar las pistas 20, 21 y 22 y es gratuito. No sé si lo has dicho, pero es gratuito. Absolutamente gratuito. Para todo el que se apunte en esa web puede hacerlo y bueno, pues es ahí una forma de aprender. Queremos que sea también una forma de explicar a la gente cuál es el tipo de formación, cómo son los cursos que tenemos nosotros en relación con los locos, pues que muchas veces dirán, ¿y cómo es el tipo de clase que dais? A mí me encaja el lenguaje, la forma de explicaros, pues es una ocasión inmejorable para que lo vean. Día 1, de 50.000 acciones a tu lista de candidatas. Día 2, análisis fundamental simplificado. Y día 3, gestión de cartera profesional. Gratis, gratis, señores. Entren en el bootcamp de Locos de Wall Street, reserven su plaza y días 20, 21 y 22 de octubre, todo online, van a poder disfrutar de este seminario. Y ahora sí, nos vamos al programa. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, estamos en el programa Tu dinero nunca duerme, hoy con Francisco Burgos de Cobas. Y Francisco, estaría encantado de hacerte la primera pregunta, pero me traicionaría a mí mismo, porque la primera pregunta siempre la hace Value School, en este caso Andrei Trucmel. Andrei, dale. Pues arrancamos. Bueno, tengo la suerte de conocer a Alvin y haber compartido conversaciones muy profundas con él. Es un tío realmente... No desvelemos secretos. Francisco Burgos, ¿qué es esto? Bueno. Don Francisco Burgos. Bueno. Y no, literal, porque es un tío muy culto, combina temas también que van más allá de la inversión, sobre historia, filosofía, y creo que estaría muy bien también poder preguntarle algo por ahí, pero voy a la raíz de todo esto. Vea lo que nos interesa, la guitarra. El value investing. ¿Cómo llega Francisco Burgos al value investing y cómo llega también a Cobas y cuáles son tus funciones dentro de, pues bueno, de ser el encargado del desarrollo de negocio institucional en Cobas Asset Management? Pues, muchas gracias por la introducción. Tengo que venir más al programa, ¿eh? Así, hombre, así, a ver si te dejas caer más veces por aquí. Pues mira, al value investing llegué poco después de terminar la carrera. Yo siempre he leído muchísimo y yo estudié Derecho y ADE, o sea que era una carrera relacionada, podemos decir, con las inversiones, pero es cierto, yo creo que nunca se nos enseña, aunque nos dan las herramientas, nunca se nos enseña a dar orden a todo ese ruido que tú tienes de los mercados, de la prensa especializada y demás. Y recuerdo empezar a leer temas de Warren Buffett. A raíz de temas de Warren Buffett acabé cayendo en las conferencias anuales de YouTube de hace 1000 años
donde por fin empecé a entender algo que encajaba dentro de mi idioma y le daba racionalidad a algo que antes no le podía dar un orden. Entonces, como yo siempre he leído mucho, empecé a leer. Me leí todos los clásicos, a Random Walk, los libros de Peter Lynch y demás, hasta que llegué a un punto que estaban abriendo el equipo de Cobas, mira tú por dónde, conocí a una de las personas que estaba montando el equipo, Santi Cortezo, y me llamó para una entrevista y hasta hoy. La verdad que yo siempre además me acuerdo, siempre veía con mucha curiosidad decir, joder, qué suerte, qué chulo tiene que estar trabajar en un sitio como Bestinver. Y a veces el azar, pues cuando te coge preparado, pues para una buena oportunidad como la que pasó, pues hace que acabes trabajando ahí. Bueno, y mi trabajo es un poco trasladar la filosofía, la metodología que tenemos, intentar encontrar a aquellos inversores en el mundo institucional, es decir, gente que se dedique profesionalmente a invertir, y que comparta esa visión de lo que nosotros hacemos y pues decida estar con nosotros bajo esos mismos premisas de largo plazo y inversión en calidad y a buenos múltiplos. Francisco, cuéntanos cómo va el año, porque creo que los resultados están siendo muy positivos en vuestros fondos. ¿Cuál es la rentabilidad obtenida en lo que va de año, en comparación también con los índices? Uh-huh. Y concretamente, si nos puedes especificar un poco la evolución de Cobas Selección, donde se concentran las principales posiciones de los diferentes fondos, tanto de internacional como de Iberia. Uh-huh. Pues a nivel mercados está siendo un buen año en general para todos, digamos, ¿no? Los índices de referencia están en positivos. El S&P 500, por ejemplo, está en un más 14, más o menos. Sí que es cierto que por ejemplo, los índices en valor están entre 15 y 17% en rentabilidad, pero es cierto que nosotros estamos haciendo un año especialmente bueno. En la estrategia selección, que es la que comentabas, estamos por encima del 20% de rentabilidad en el año. Y por destacar también que estamos en el Cobas Iberia por encima del 45%. Creo que estamos tocando en algunas de las clases incluso el 48%. Así que está siendo un año especialmente bueno. Y yo creo que eso demuestra que incluso en un mercado tan estrecho, donde no hay muchas compañías cotizadas, el hacer una buena selección de nombres te puede permitir tener rentabilidades mucho mejores. Es injusto comparar un año vista, pero sí que es cierto que el IBEX 35 está haciendo en torno al 30 y poco por ciento, si no me equivoco, frente al 45-48, dependiendo de la clase que está haciendo el fondo ibérico. Entonces, conseguimos aportar mucho valor y también que viene avalado ese valor por los más de 30 años que llevamos en los mercados analizando las compañías en un mercado que podemos decir que conocemos a la perfección. ¿Y cuáles son los principales catalizadores de estos excelentes resultados en vuestros fondos? Porque estamos hablando de rentabilidades de 2 dígitos, superiores al 20%. El fondo ibérico ya es una cuestión aparte, lo hemos analizado en algún programa reciente. Pero a nivel general, en concreto en el selección o en el internacional, ¿cuáles son esos principales catalizadores impulsores de la rentabilidad? Pues yo te diría que los fundamentales. Estamos en un momento en el que la cartera ya tiene un nivel de madurez tan alto en el cual el nivel de compañías que nosotros tenemos o el nivel de madurez de las compañías que nosotros tenemos va haciendo muy evidente al mercado cuál es su valoración real y esto empuja el precio para arriba. Ejemplo muy sencillo. El año pasado, 2024, un año donde la inversión en valor, y luego matizaré el tema de la inversión en valor, hace un 11%, nosotros en el caso del selección hacemos más de un 20%. ¿Vale? O sea, al nivel prácticamente de lo que hizo un S&P 500. Y este año volvemos a tener un diferencial de rentabilidad. Entonces, incluso en años como el pasado, donde a priori nuestro estilo de inversión no fue el más favorecido, conseguimos ir teniendo una rentabilidad diferencial respecto al agregado de mercado, porque esas compañías en las que nosotros invertimos lo están haciendo tan bien que no queda más que ir normalizando valoraciones e ir convergiendo hacia esa convergencia que hablamos entre precio y valor. Y quería matizar lo de inversión en valor porque muchas veces tenemos ese estigma de llamar al valor a aquellas compañías que están cotizando simplemente baratas. Y yo creo que lo que hace un buen gestor y lo que hacemos o tratamos de hacer nosotros en Cobas es encontrar aquellas compañías que están en esa intersección entre compañías de calidad
y buenos múltiplos. Y yo creo que en esa intersección la diferencia entre los buenos gestores es cuánto estamos dispuestos a pagar por esos múltiplos, y nosotros lo que queremos es comprar aquellas compañías que están cotizando a múltiplos más bajos, porque pensamos que aumentamos las probabilidades de mejorar las rentabilidades que tenemos a largo plazo. A ver, Francisco, decías que cuando estabas estudiando y empezaste a leer, decías que chulo tiene que estar o tiene que ser trabajar en un equipo como el de Bestinver, y al poco tiempo resulta que integras el equipo de Cobas. ¿Cómo ha sido esa transición de fuera a adentro? Y sé lo que me vas a decir, pero ¿era tan chulo como esperabas? ¿Ha sido más trabajo del que creías? ¿La vida del que va en contra del mercado, como es el caso de Cobas, que normalmente pues lo que haces es invertir en lo que el mercado da la espalda, y eso no siempre es comprendido por la prensa especializada o por otros compañeros, resulta duro cuando estás en el día a día de la gestora, o a la luz de los resultados que tenemos o que estáis dando este año no importa mucho? Bueno, la verdad que yo soy un afortunado, porque, bueno, como decía, yo creo que llegó una oportunidad muy buena y estaba preparado para la oportunidad. Y soy un afortunado por poder dedicarme a algo que me hace disfrutar muchísimo, y sobre todo que en un sector como el de la inversión estoy 100% comprometido y comparto la visión que nosotros tenemos y aplicamos de la inversión. Y eso es una suerte, porque yo siempre digo que al final estamos 100% alineados con nuestros inversores finales. Las cosas pueden ir mejor o peor, pero lo que está claro es que siempre tomamos las mejores decisiones que pensamos para nuestros clientes y para nosotros mismos, que somos los mayores inversores en los fondos. Entonces, a nivel interno, a nivel moral, estoy plenamente alineado. Llevo ya prácticamente 9 años trabajando aquí, que es la práctica totalidad de mi carrera, y ojalá me pueda jubilar aquí. O sea que yo creo que con eso te respondo sobre lo que disfruto trabajando en un sitio como Cobas. Pues después de la pregunta fácil, te voy a hacer la difícil. Estabas diciéndole también a Manolo que la situación de los fondos es extraordinaria en este año. Sí. El año pasado también fue bueno, este año está siendo muy bueno también para Cobas. Claro, en esta situación puede haber alguien que diga, me he perdido la fiesta, ya se ha pasado el arroz, el momento de Cobas ya no es este. ¿Qué le decimos o qué respondéis desde la gestora a este tipo de planteamientos que de seguro habréis escuchado? Es cierto que, y siendo totalmente francos, poniendo las cartas sobre la mesa, el momento de oportunidad que había en 2020 y que era muy claro, después de prácticamente tener unas rentabilidades mucho mejores, yo creo que cualquier otro índice de referencia seguro, pues el nivel de oportunidad no es tan grande, pero seguimos hablando de un fondo que pensamos que vale 2 veces más de lo que vale hoy, con una realidad que es, como comentaba antes, ese nivel de madurez de las compañías que hace que tengamos un comportamiento muy sólido. Si analizas las rentabilidades históricas del equipo de inversión, nos caracterizamos por tener comportamientos parecidos al mercado, y en años determinados marcamos ese diferencial de rentabilidad. Entonces, es un buen momento, la cartera está en un punto muy dulce de maduración, y hay un equipo de inversión además que se encarga de ir trabajando e ir buscando nuevo valor en estas compañías, en nuevas compañías que vayan sustituyendo a esas antiguas. Al final, un fondo de inversión es un ente vivo, donde cuando se empieza de cero es más complicado, pero cuando ya está rodado, los automatismos que tienes en cartera, la madurez de unos bloques respecto a otros, hace que uno vaya comportando muy bien y vaya reduciendo exposición para a continuación ir compensándola con otras partes que no han ido mal o con nuevas ideas de inversión que vayan entrando. Entonces, siempre es un buen momento, el fondo está en un punto de madurez perfecto, y además hay un equipo de inversión súper profesional, y diría que el mejor de España, que está trabajando día a día en mejorar ese perfil potencial de rentabilidad de la cartera. Estáis hablando de potenciales o valores objetivos de superiores al 100%, es decir, vuestros fondos consideráis que el valor objetivo es el doble del que está cotizando en estos momentos, pero como bien estás comentando, Francisco, la clave de eso es la gestión activa, el hecho de aquellas empresas que se acercan, que están más cerca del valor objetivo, se van vendiendo
para encontrar nuevas oportunidades. Esa labor de rotación, por lo tanto, es fundamental para mantener el potencial de las carteras. ¿En qué, lo que nos puedas contar, en dónde estáis encontrando oportunidades? Porque también, y entiendo que ahora entraremos en ello, claro, no es lo mismo navegar en momentos de gran volatilidad donde se encuentran gangas, por así decir, abundantes, que en tiempos como los actuales, donde la inmensa mayoría de índices están, no voy a decir caros, pero desde luego están cotizando a máximos históricos. La bolsa norteamericana, la bolsa europea también ha registrado una subida muy importante en los últimos trimestres, ya no digamos también la bolsa española. Entonces entiendo que, digamos que las gangas o las grandes oportunidades de inversión son más difíciles de encontrar. Pues mira, es una muy buena pregunta y de hecho esto me da pie a explicar de manera muy sencillita cuál es nuestro proceso y también una de las razones por las que nuestro equipo es tan bueno, y es por ese proceso que consiguen aplicar y que ellos han desarrollado a lo largo de todos estos años. Entonces tenemos un proceso de inversión en el que las nuevas compañías se entra de manera muy progresiva, con pesos muy controlados, entre el 0,7 y el 1%. Y se va incrementando la exposición a esas compañías si lo que vemos en las compañías nos gusta, si el equipo gestor nos da buen feeling, si van ejecutando los proyectos y si se abren ventanas de oportunidad que justifican o que amplían ese potencial de revalorización. Y de la misma manera se va haciendo en sentido contrario. Esas compañías en las que creemos, conforme se van acercando a ese potencial de revalorización, vamos reduciendo de manera progresiva. Entonces no esperamos a que se cumpla el precio objetivo y de hecho ahora mismo, y un ejemplo muy sencillo, podríamos darlo con Babcock. Babcock pasó de estar cotizando por debajo de 10 veces a estar a 14 veces. Nuestra cartera cotiza 7 veces beneficios. ¿Qué hacemos? Pues nos deshacemos de esa posición y buscamos otras posiciones que nos interesan más. A nivel mercados, y esto es súper interesante porque, como bien decías, Estados Unidos está por encima de 20 veces beneficios. Incluso Europa, que hacía muchos años que no la veíamos caro, porque de hecho en el Eurostock 600 está 16 veces, mientras que los beneficios en los últimos años tampoco han subido mucho, o básicamente, o no han subido. Pero si vas nombre a nombre, y sobre todo en la parte de small caps, compañías de baja capitalización, donde el grueso del mercado no presta atención, se siguen encontrando muy buenas oportunidades y se siguen encontrando esas compañías de las que hablaba al principio, esa intersección de compañías de calidad por la que pagamos pocos múltiplos. Entonces, a pesar de que ópticamente todo el mercado esté caro, hay una gran cantidad de oportunidades en el mundo de small caps y mid caps, y las estamos encontrando y las estamos incluyendo en nuestra cartera. O sea que no, por mucho que los mercados están caros, siempre hay oportunidades. Y estamos hablando de empresas pequeñas, medianas, pero a nivel internacional, Europa, Estados Unidos, también sudeste asiático. Pues mira, fundamentalmente Europa y Asia. En Europa seguimos encontrando compañías de una altísima calidad. Y en el sudeste asiático lo mismo. Los sectores que destacaría o donde estamos encontrando más valor y que nos están y que están permitiendo hacer o comenzar en cierto modo esa rotación de cartera son pues compañías, por ejemplo, en el sector energético. Hemos comprado alguna compañía en autopartes y también bastante consumo, que además, si te fijas, suelen también ser sectores que con determinadas situaciones de mercado suelen tener más volatilidad, y es lo que nosotros tratamos de aportar o lo que nosotros tratamos de aprovechar, mejor dicho, es esas compañías que en el corto plazo el mercado las castiga por X motivos, entender bien esos motivos, porque si está barata debe haber algún motivo, y si pensamos que es algo transitorio y que la compañía merece la pena, aprovechamos, entramos y esperamos. Yo quería preguntarte decías que el mercado está muy caro. Es verdad, en algunos índices está extraordinariamente, y no digo extraordinariamente desde un punto de vista, no sé cómo decir, moral o que a mí me parezca caro, sino desde un punto de vista histórico, estadístico, casi está muy caro. Y yo decía el otro día en una conversación con un amigo que si llevas 15 años casi de forma ininterrumpida creciendo, ha habido el COVID, sí, a momentos puntuales que ha caído, pero luego se ha recuperado con muchísima rapidez.
esto siempre ha ocurrido, luego ha habido una corrección muy fuerte. No sé si, yo sé que vosotros me vais a decir, no tenemos una visión sobre el conjunto del mercado, vamos compañía a compañía, pero uno, no sería normal que hubiese una corrección fuerte en los próximos años. Y dos, el problema de esas correcciones es que cuando se limpia todo, muchas veces se lleva, o sea, cuando viene la gran marea, el tsunami se lleva lo bueno, lo malo y lo regular. No hace mucho distingo. Y dices, no, que mi cartera está muy bien, que mis compañías son sólidas. Sí, pero se lo lleva todo, lo arrasa. ¿Cómo os planteáis esa posible eventualidad? Pues mira, como bien has dicho y has adivinado, es imposible saber cuándo va a venir una corrección. También es cierto que los mercados pueden estar caros en algunos momentos, pero también habrá que ver la capacidad de componer beneficios de determinadas compañías y que esos múltiplos que ahora están caros se puedan racionalizar a futuro. En cualquier caso, yo creo que la mejor, y siendo imposible saber qué es lo que va a ocurrir en los mercados, yo creo que la mejor protección frente a la macro es unos fundamentales sólidos. ¿Por qué digo esto? Porque predecir lo que va a ocurrir en los mercados es imposible, porque deberías tener información perfecta sobre los eventos que han ocurrido y sobre los que van a ocurrir, cosa que no por desgracia no tenemos, no está la famosa bola de cristal o nadie la tiene. Pero cuando tú compras compañías que están cotizando a buenos múltiplos, que no están endeudadas, que tienen ventajas competitivas, que tienen capacidad de generación de beneficios sólida, lo que acaba pasando, y nos lo dice si uno analiza los más de 30 años de rentabilidad que tenemos, es que hay dos opciones. Una, como pasó entre el 2000 y el 2003, donde el mercado cae y nosotros lo hacemos muy bien, y pasó lo mismo en el 2022, todo el mercado cae, nosotros hacemos un +10, o que pase como una situación similar a la que ocurrió en 2008 o en 2020, donde el mercado arrasa con todo de una manera muy racional, donde pierde de vista que lo que determina la valoración de una compañía no es el miedo de mercado de ese momento, sino su capacidad de generación de beneficios. Entonces, aunque caímos más que el mercado, el rebote fue muchísimo mayor. De manera que es un momento de oportunidad muy bueno para aquel que crea nuestra gestión, decir, joder, qué maravilla, qué ventana de oportunidad se me está abriendo. Y otra vez, de hecho, como ejemplo, voy a utilizar a Babcock, una compañía que cae un 40% cuando a su negocio, su capacidad de generación de beneficios, que repito, es lo que determina el valor de la compañía en última instancia, solo había caído un 10%. Pues fenomenal, a comprar más. Pero ¿cómo encaja eso con el sentir, por así decir, de los partícipes? Y me explico. Vosotros os caracterizáis precisamente por eso, por buscar empresas de calidad que estén a buen precio. Esos son los fundamentales del value investing. Sin embargo, el mercado es muy caprichoso porque al fin y al cabo el mercado somos nosotros mismos y nos dejamos llevar muchas veces no por la parte racional, sino por la parte emotiva. Y ante ese tipo de circunstancias que comentas, Francisco, pues gran crisis financiera, pandemia, coronavirus, se desploman los mercados, da igual, no hacen distinción, es huida, fuga, pánico. Y las empresas siguen teniendo los mismos fundamentales. Hombre, lógicamente se ven afectados por las circunstancias. Pero donde vosotros veis una oportunidad, muchos partícipes ven una amenaza. Y por lo tanto se produce la petición de ventas y de reintegros. Que eso es difícil de gestionar. Sí. Eso por un lado. Y además tú que te dedicas precisamente a la relación con inversores, y también me gustaría preguntarte si ves alguna diferencia entre el inversor particular y el inversor institucional, que son las grandes compañías, gente que en teoría, bueno, pues ya está más acostumbrada a lidiar con los vaivenes del mercado, ¿no? Pero por un lado estamos en el momento del pánico, y por otro, ¿cómo gestionar eso? Y por otro, el momento de la euforia o de los momentos dulces. Porque dinero llama dinero. Entiendo que debido precisamente a vuestras excelentes rentabilidades en los últimos trimestres, eso ha hecho que haya muchos partícipes que digan, caray, me interesa. Y entren y consigáis nuevos partícipes. Por lo tanto, entrada de nuevo dinero. ¿Cómo se gestionan estas cuestiones que creo que son relevantes en el día a día de una gestora? Y luego la segunda pregunta, lo que te comentaba. ¿Hay diferencias entre el inversor particular y el inversor institucional? Uno de los
puntos clave de Cobas y que es algo que se arrastra de todos estos 30 años que tenemos de experiencias, que tenemos claro que tenemos que dotar a nuestros inversores de las herramientas necesarias y del conocimiento mínimo necesario para que puedan acceder, ya no solo bien en estos momentos, sino para que con libertad puedan decidir si quieren estar con nosotros o no. ¿Vale? Después de 30 años, gran parte de nuestros inversores llevan muchísimo tiempo y lo tienen interiorizado y de hecho hasta esperan que venga una corrección muy grande para aprovechar el momento. Lo ven como una oportunidad, igual que vosotros, que ese es el tema. Eso es. Y además esta estabilidad patrimonial, y por eso decía yo, y por eso que buscamos gente que esté alineada con nosotros es fundamental, porque si no, cuando viene una corrección muy grande de mercado, ese dinero sale y al que perjudica es al cliente que quiere estar a largo plazo porque incurres en gastos al deshacer cartera y además en el peor momento, ¿no? Entonces, para tener esa relación de largo plazo, en esa relación donde las dos partes se ven beneficiadas, nosotros y el cliente final, necesitamos hacer esa labor de educación para darles las herramientas y que tomen las mejores decisiones en cualquier contexto. En cuanto al institucional, respecto al retail, pues depende. Hay inversores institucionales que sí que hacen ese esfuerzo en educar y que tienen ese alineamiento de intereses con sus clientes finales y al igual que nosotros toman las decisiones porque son las que toman con su propio dinero o porque son las que mejor piensan que van a ser para su cliente. Pero sí que es cierto que hay determinadas partes del sector donde muchas veces parece que es como que nosotros seamos el cliente de un restaurante y vayamos a un restaurante de 3 estrellas Michelin y le digamos al chef qué es lo que tiene que cocinar para nosotros. Esto es lo que pasa muchas veces en el que por miedo a que el cliente esté enfadado porque un año una decisión ha salido mal, no seamos consistentes con esa decisión. Y hay que tener en cuenta que la inversión en renta variable aúna dos características, que es la inversión más segura y la más rentable, pero en un plazo largo de tiempo. Invertir a largo plazo, a un año vista en un fondo de renta variable es tirar una moneda al aire. Entonces, necesitas hacer entender a tu cliente en qué están invirtiendo para que tenga una buena relación con el producto que está comprando, que en este caso es un fondo de renta variable y por lo tanto tienes que darle tiempo para que funcione si hay convicción. Sobre eso hay en vuestra última newsletter, la del mes de septiembre, hay un gráfico que es ciertamente relevante y refleja esto que estás comentando, ¿no? Que a medida que aumenta el horizonte temporal, las pérdidas en renta variable, la probabilidad de pérdidas disminuye de forma drástica. Y ponéis el caso de un estudio desde el año 1929, el crack del 29 financiero, sobre el S&P 500, la bolsa norteamericana. Si inviertes con un horizonte temporal de un día, como bien comentas, es tirar una moneda. Es decir, tienes la misma probabilidad de perder dinero que de ganarlo a un día. A un mes, la probabilidad de pérdida baja al 38%, a un año al 25%, a 5 años al 10%. A 10 años, la probabilidad de que pierdas dinero se reduce al 6%. Es decir, tienes un 94% de probabilidad de ganar dinero en términos reales, descontando inflación. E imagino que a 15, 20 años la probabilidad es cero. Es decir, o prácticamente marginal. A 15 años, si tú coges... analizas todos los escenarios posibles entre 1993 y 2016, hay un estudio que no recuerdo ahora mismo de quién era, pero básicamente a 15 años era imposible perder con renta variable, mientras que sí que había escenarios donde había escenarios de pérdidas en renta fija y en monetarios. Entonces, por eso comentaba que cuando vamos a la universidad, una de las primeras lecciones que nos enseñan en la inversión es que a más rentabilidad, mayor riesgo, con un matiz, y es el horizonte temporal. Exacto. Entonces, el problema que hay muchas veces es que identificamos volatilidad con riesgo, y no es así. La volatilidad puede ser riesgo si tú tienes necesidad de capital en un plazo corto de tiempo, pero en ese caso es que no deberías estar invirtiendo en renta variable o estar invirtiendo con nosotros. El dinero que se invierta con nosotros tiene que ser un dinero que esté ahí porque no lo vayas a necesitar hasta tu jubilación, hasta dentro de 10, 15 años o para toda la vida para tus hijos. Hay una cosa que has dicho, Francisco, que a mí me parece fundamental, que es el esfuerzo que hace constantemente el equipo de inversión de Cobas para mantener el potencial de revalorización del fondo casi en un por dos, ¿no? Decir, siempre estáis manteniendo una cartera que vale un 99, un 90, un 100% de lo que en ese momento representa. Pero claro, para eso y más, en estos momentos en los que el mercado os da la razón, lleváis 5 años muy buenos, en los que el mercado os da la razón de manera obstinada, claro, ahí me imagino que es el momento, pues sí, de mucha alegría por la confirmación de las tesis, pero también un momento en el que el equipo de inversión
sentirá más responsabilidad, porque claro, ahora llega el trabajo, es decir, ahora toca pues probablemente sacar algunas compañías que ya han cumplido la tesis para meter las que están en el banquillo esperando una oportunidad, ¿no? ¿Qué rotación tenéis ahí? ¿Cómo se realiza ese trabajo en estos días? Y alguna pista, ¿no? Alguna compañía que vaya a entrar o que haya entrado recientemente que nos puedas comentar. Como nosotros somos inversores de largo plazo, llevamos muchos años invertidos en muchas de las posiciones y seguimos invertidos. De hecho, por el proceso inversor, las compañías que están en el top 20, que es donde se concentra la mayor parte de la cartera, más de un 50%, todas llevan mucho tiempo. Cuando llevas muchísimo tiempo invertido en la compañía, ya te permite estar mirando otras compañías y ya desde hace mucho tiempo que el equipo de inversión venía poniendo el ojo en nuevas compañías o estaba dedicando más tiempo a buscar nuevas compañías que a estar analizando las que ya conocíamos de más de 6-7 años en alguno de los casos. Y entonces poco a poco lo que se ha ido haciendo es ir aumentando el número de líneas que tenemos, el número de compañías que pesan entre 0,5 y 1,5%, que estamos empezando a conocer más de cerca. Y ahí fundamentalmente pues estamos comprando compañías. Una de las compañías, por ejemplo, españolas que hemos comprado es Repsol, donde quizá podemos entrar con un peso más rápido de lo habitual, pues porque la conocemos desde hace muchísimo tiempo. Otros nombres, por ejemplo, que hemos tenido en temas del sector muy interesante, por ejemplo, el sector del cemento, donde teníamos varios nombres, pues ahí en las compañías y el sector no es un Repsol que llevas muchísimos años, pues entras con un peso más controlado y quizá vas aumentando mientras vaya pasando el tiempo. Y en un mercado así, más bien caro, en el que hay oportunidades, pero bueno, hay que ir seleccionando, y en el que además algunas de las compañías que tú tienes ya van acercándose a ese precio objetivo, la composición de la cartera es con menos compañías, más para intentar a lo mejor diversificar el riesgo, menos porque dices, mira, lo poco que vea que está realmente en precio voy a apostar más, o no hay una gran diferencia en el número de compañías en los fondos. Al final, el tema de la concentración depende de la confianza que tengas en las compañías y que las valoraciones lo permitan. Entonces, nosotros no gestionamos con un marco cuantitativo, sino que lo que gestionamos es en función de la calidad de las compañías que tenemos y el precio y potencial que nos van ofreciendo. De manera que, por eso decía que es un ente vivo, porque se va, de hecho, de alguna manera un poco más abstracta, se va autorregulando entre sí misma. Entonces, es un proceso muy gradual, donde, por ejemplo, ya veíamos compañías del top 20 que antes pesaban 5%, vuelvo a hablar de Babcock, que pesaba un 5%, pues la hemos sacado. CK Hutchison, que empezamos a entrar en ella hace algo más de 3 años, si no recuerdo mal, pues ya está en el top 3. ¿Por qué? Porque ya le hemos dado el tiempo mínimo necesario para que pueda entrar en ese top 20. Entonces, la constitución de la cartera, o la morfología, mejor dicho, de la cartera, no depende del momento de mercado, sino depende de las oportunidades que nosotros vayamos viendo, de la maduración de las tesis que vayamos teniendo y de la convicción que podamos llegar a tener en determinadas compañías. Así que es un proceso que es, digamos, muy natural y muy automático y que por lo tanto no hay una receta mágica o hay una estructura determinada dependiendo del momento. Hemos tocado muchos palos y es que hay una idea que es de Francisco García Paramés que siempre resuena mucho en mi cabeza, que es el hecho del value investing, más allá de lo que la gente se puede pensar, ¿no? Que es algo muy técnico a nivel financiero, que también lo es. Realmente es una forma de vida o forma de pensar más que una metodología de inversión simplemente. Y además creo que viniendo de ti, Francisco, ¿no? Siendo una persona muy reflexiva, me gustaría preguntarte cómo... ¿Qué ideas de la filosofía, de la literatura o de la historia crees que definen mejor el value investing, como esa manera de pensar, como tú decías, ¿no? La prudencia que hay que tener siempre en el proceso inversor, la paciencia en el día a día, esa visión a largo plazo? Pues yo te diría que, como dices, la inversión tiene un componente de arte a nivel de composición de cartera, porque al final no es puramente números lo que tienes que hacer, sino es entender el mundo en el que vives. Y yo creo que el value investing y cualquier inversor, aunque no aplique value investing, lo que tiene que hacer es tener una curiosidad intelectual y entender el mundo que le rodea. ¿Por qué? Porque la única manera de tener rendimientos
por encima de los que tiene el mercado, es siendo contrarian. Siendo contrarian quiere decir ir en contra de lo que todo el mundo dice. Y para estar en contra de lo que la mayor parte de la gente dice y tener convicción, tienes que tener un nivel de entendimiento, de estudio y de comprensión del mundo que te rodea que es muy fácil, porque si no, cuando las cosas vienen mal dadas, pues es muy fácil claudicar y caer en el error que se cae muchas veces, que es acabar de algún modo rindiéndote ante el tiempo y claudicando de tus ideas y tomando o cambiando tu estilo de inversión en el peor momento. Entonces yo creo que sobre todo sería la curiosidad intelectual y el entender de manera muy profunda el mundo que te rodea para poder ser firme en las ideas en las que tú estás. Y obviamente también muy importante, un proceso de inversión que te permita aplicarlo y huir del ruido y de los impulsos propios que tiene cualquier persona cuando hace un acto que es muchas veces contraintuitivo, como es el acto de invertir. Francisco, cuéntanos un poco cómo estáis abordando desde Cobas uno de los asuntos fundamentales y que más preocupa cada vez a más gente joven y a más gente mayor, que es el tema de las pensiones. Uh-huh. Pues tenemos un vínculo enorme con ellos y de hecho, bueno, podéis ver en YouTube el evento que se organizó, la cátedra que tenemos junto al IES, donde tratamos el asunto de las pensiones, que está íntimamente vinculado con el de la inversión. Y yo creo que al final no nos... El evento tenemos que decir que se puede consultar en YouTube, en el canal de Cobas. Uh-huh. Eso es. Y que tuve el placer de conducir el pasado jueves. Eso es. Y que fue un exitazo, hay que decirlo, público, y estuvo muy animado con Gonzalo, también tuvimos la charla de Paco. La verdad que fue un evento extraordinario y te quería preguntar por eso, porque al final en Cobas es algo por lo que habéis demostrado muchísima preocupación desde el primer momento, aparte siempre contando con el apoyo de especialistas como el profesor Díaz Jiménez, a quien también hemos tenido aquí. Entra dentro del marco de aportar información y herramientas tanto a nuestros inversores como a la sociedad en general, y de donde también, oye, dentro del mismo holding tenemos Value School, o sea que hay una voluntad inherente a la propia compañía, y es una de las cosas también por las que para mí es un placer estar siendo parte del proyecto con la educación financiera. ¿Qué es lo que ocurre? Y además... De nuevo, hablamos del ruido muchas veces. No, siempre va a haber pensiones. Y sí, probablemente siempre haya pensiones. Pero la realidad es que cuál va a ser la tasa de sustitución, que es lo que tu pensión sustituye respecto a tu último salario. Pues si seguimos en la situación en la que estamos, probablemente se reduzca de una manera en la que no podamos hacer frente a nuestra vida. Y por tanto hacemos mucho ruido con este tema. Hacemos mucho ruido que ya no solo aplica a las pensiones, sino que es a la inversión en general. Entonces es una de las patas que nosotros utilizamos mucho para tratar de impactar en la sociedad de una manera positiva. Y es la consciencia o el pasar el proceso de ser un ahorrador a ser un inversor y a tener las herramientas necesarias para hacer una gestión eficiente del patrimonio y de ese dinero que tanto cuesta ganar. Esto es clave porque por fin, después de tantos años predicando en el desierto, empiezo a atisbar una lejana luz a la esperanza, porque este debate, que llevamos mucho tiempo advirtiéndolo, ya está en primera línea. Ya lo vemos hasta en la prensa oficial. Sí, hasta en el país he visto artículos diciendo, oye, cuidado con la guerra o batalla intergeneracional. Porque bueno, ahí el Juan de Mariana también habéis hecho... Bueno, todos hemos arrimado un poco el hombro, pero es cierto que al menos se empieza a discutir en primera línea. Es cierto que todavía no ha llegado al ámbito político, al menos en España. En Francia sí, y ya se ha llevado por delante 3 primeros ministros. No está mal el tema. Pero efectivamente, o sea, es fundamental dar esta batalla. Eventos como el que habéis celebrado este jueves consisten precisamente en eso. Su finalidad es explicar y hacer ver a la gente que el sistema público de pensiones está en una situación muy complicada, que va a ser cada vez más complicada y que por lo tanto más vale que cada uno de nosotros seamos conscientes de cuáles son los problemas para intentar encontrar soluciones. Y la clave es ahorrar e invertir. De hecho, en Cobas, Francisco, corrígeme si me equivoco, aparte de planes de pensiones, también tenéis planes de empleo
y planes para autónomos. Está específicamente productos pensados para eso, para complementar la pensión pública. Eso es, y además es un... ahí se puede ver el compromiso absoluto que tenemos en ese tipo de vehículos, en ese tipo de productos y en las pensiones en general, porque a nivel volumen total, si lo comparas con los más de 3.100 millones que gestionamos, pues por el momento no son muy grandes, pero creemos firmemente en las pensiones y en una solución para que cuando llegue el momento de la jubilación de las personas, pues puedan haber hecho una buena toma de decisiones que les permita haber tenido una buena rentabilidad y por lo tanto una buena jubilación. Y ahí entran en juego en los planes de empleo de empresas, donde sí que es cierto que por el momento la regulación a las empresas como tal no les da ninguna bonificación que empuje a que se adopten de manera masiva. Falta el incentivo fiscal, quizás, ¿no? Sí, falta cualquier herramienta que haga interesante a las empresas pues empezar a ahorrar desde el ámbito privado para el tema de las pensiones. Y luego tenemos el de autónomos, que ahí sí que es cierto que la regulación favoreció y ayudó a los autónomos ampliando respecto a una pensión individual que te desgrabas 1.500 euros, puedes desgrabarte, si no me equivoco, creo que son 5.750 euros, que es una solución muy interesante y que es un importe ya pues considerable respecto a los 1.500 euros para desgrabarte cada año en la renta. Francisco, estamos terminando, pero no quiero que nos vayamos sin que antes nos digas qué esperáis para lo que queda de año. Y si sigue siendo, como habéis dicho en numerosas ocasiones, un momento brillante para el value investing. Pues de nuevo es difícil de decir. Esperemos que todo vaya bien. Si los mercados acompañan, nosotros seguiremos con esa buena tendencia y tenemos una cartera, como decía al principio, excepcionalmente buena que nos va a permitir, o pensamos que nos va a permitir seguir manteniendo esas rentabilidades diferenciales respecto incluso al mercado. Y aunque no miremos a corto plazo, o si en el corto plazo de aquí a final de año pasa algo en los mercados, aprovechar este momento o ese momento eventual para invertir a unos múltiplos más bajos, porque a medio o largo plazo las ganancias van a estar ahí y la historia nos lo dice, que tenemos un 12% de rentabilidad anualizada en más de 30 años, que es un periodo considerable para testar. Y una rentabilidad anualizada... Pues para tomar nota, desde luego que sí. Enhorabuena por el trabajo que realizáis, enhorabuena por el trabajo que realizas y muchas gracias por estar en Tu Dinero Nunca Duerme. Te teníamos ganas de tenerte por aquí y te agradecemos mucho que hayas estado. Es un placer venir siempre. Amenazamos con volverte a traer cuando te dejen. Aquí estaremos encantados de recibirte. Don Francisco Burgos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. ¿Sabías que hay una solución profesional para eliminar de Internet ese contenido que perjudica tu imagen o la de tu negocio? RepScam, la plataforma tecnológica líder en España, te ofrece un servicio profesional, confidencial y 100% legal que te permitirá limpiar tu huella digital de Internet y redes sociales. Infórmate en repscam.com o en el 936-386-559. Toma el control de tu imagen con RepScam. Continuamos en Tu Dinero Nunca Duerme, recta final y guinda al pastel, porque tenemos que hablar sobre todo para quienes nos escuchan y sean autónomos y para quienes nos escuchan y sean, en este caso, dueños de micropymes de entre 0 y 2 trabajadores, porque la entrevista que tenemos a continuación nos interesa. Tenemos al director financiero de Z Plus, que es Alfredo Ramo, al otro lado del teléfono. Alfredo, ¿qué tal? Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Muy buenas tardes, encantado de estar en el programa. Alfredo, en primer lugar, vamos a tratar de explicar en qué consiste este servicio que estáis prestando y que permite 3 cosas muy importantes. La primera, obtener para estos colectivos un ordenador absolutamente gratuito sin tener que adelantar el IVA. Además, obtener una página web profesional, no de estas de haz tu web en 5 pasos, sino auténticamente profesional, que resuelva todas las necesidades de digitalización de un autónomo o de una micropyme. Y por último, y casi yo te diría que para mí más importante, resolvéis todo el problema burocrático, porque vosotros sois los encargados de pedir para ese autónomo, para esa micropyme, el famosísimo kit digital. Pues ya veo que has ido al grano con las preguntas. Vamos a ir por partes. Primero de todo, si un autónomo de 0 a 2 trabajadores o una empresa de los mismos trabajadores estuviese interesada, se podría poner en contacto con nosotros y en ese momento
pasaríamos al punto 3 que has comentado. ¿Cómo nos encargamos de todo? A través de la figura del representante voluntario. Es decir, esa persona, esa empresa, nos daría poderes para actuar en su nombre, solo en el kit digital, para tramitar la ayuda en su nombre y así que no se tenga que preocupar de nada. Posteriormente, en el momento de la concesión, normalmente estamos hablando de unos 2-3 meses, normalmente 2, se concede la ayuda y en ese momento nosotros nos ponemos en contacto con él para ver qué ordenador quiere. Totalmente gratuito y después la web. Una web corporativa que personalizamos al gusto del cliente para que se adapte al negocio que tiene. En cuanto al IVA, primero de todo se emite una factura. Esa factura el autónomo o la empresa se la desgrava en su declaración trimestral de IVA y como se la desgrava, después nos lo abona porque al final el coste para él sería totalmente neutro. Correcto. Con lo cual, al final lo que estáis haciendo es prestando un servicio, en este caso, para ayudar, echarle una mano a ese colectivo tan olvidado por parte del gobierno, porque las únicas veces que se acuerda de él es para restarle autonomía o para meterle más la mano en el bolsillo, y en este caso, pues facilitarle al menos una manera de recuperar algo de lo que nos quitan vía impuestos, en este caso a través de los fondos Next Generation que otorga la Unión Europea, pero que los fondos europeos, pero que en este caso gestiona el gobierno. Vosotros entonces os encargáis de absolutamente toda la tramitación con el Estado, ¿no? Eso es. Como has comentado, el gobierno yo creo que regala poco, pero no solo a los autónomos, sino a la población en general. Sí. Pero bueno, también las ayudas, al ser europeas, ellos lo único que tienen que es canalizarlos a través de un mecanismo que es Red.es y a partir de ahí van otorgando las ayudas a quien cumpla los requisitos. Correcto. ¿Qué impacto puede tener en un pequeño autónomo, en una micropyme, la posibilidad de contar con un equipo informático nuevo de primer nivel a la última en vanguardia tecnológica y al mismo tiempo poder disfrutar de una página web profesional bien pensada y con un estilo, digamos, adaptado al negocio de ese autónomo, de esa micropyme? Pues lo primero de todo, el ordenador básicamente podría servir para un autónomo para pasar del lápiz y papel a una hoja de Excel o a cualquier requerimiento que pudiera tener en su actividad diaria, tanto preparación de pedidos como contacto con los clientes. Y la web podría ser, vamos, es que hoy en día si no tienes una web no eres nada, o sea, no te reconoce nadie en Internet, no te posiciona nadie. Con lo cual es súper necesaria tener hoy una activa hoy en día. Correcto. Y por último, y no por ello menos importante, vamos a recordar la manera en la que cualquier autónomo micropyme que nos esté escuchando tiene para poder contactar con vosotros y poder aprovechar esta oportunidad que estáis brindando. Insisto, son 3 beneficios importantísimos. El primero, el ordenador gratuito. Segundo, esa web profesional que muchas veces se desdeña y dice, bueno, si tengo un primo que me puede hacer una web. No. Estas webs de 3, haga su web en 3 pasos, está muy bien, cumplen su función, pero aquí estamos hablando de un equipo como el que tenéis en Z Plus, que es especializado en el diseño y puesta en marcha de páginas web que resuelven absolutamente todas las necesidades del autónomo. Y por último, y no por ello menos importante, pelearse con la administración. Para que aprovecharlo, ordenadorlibertad.es o el teléfono. Bueno, pues, el teléfono, que lo tenemos, creo que lo tengo por aquí, y si no, lo vamos a mirar ahora mismo. El teléfono, a ver, lo tengo por aquí. En cualquiera, no tenemos teléfono, me dicen. Pues es más fácil todavía, porque abrimos el ordenador, mira, lo tengo delante. Ordenador Libertad, todo seguido, libertad.es. Abrimos ordenadorlibertad.es y ahí viene Z Plus en colaboración con Libertad Digital y un botón verde grande que pone solicítalo ahora. Le das a solicitar, pones tu nombre, tu teléfono, tu correo electrónico, tipo de negocio, escoges provincia y le das a quiero mi ordenador y web gratis. Y a partir de ahí os ponéis en contacto con el autónomo y resolvéis todas sus dudas. Don Alfredo Ramo, muchísimas gracias, como siempre, por estar en Tu Dinero Nunca Duerme en el día de hoy.
Muchísimas gracias. Y a ustedes, señores oyentes, ya lo saben, muchas gracias por estar ahí. Una semana más. Domingo, muchas gracias a ti. Manolo, Andrei, gracias a todos. Y ya saben, aquí la semana que viene con asuntos de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.